Un día antes de la fiesta que Ash celebraría con sus amigos, Carlisle se enferma de gripe, pero gracias al dominante tomó medicina a tiempo y se sentía un poco mejor a la mañana siguiente, solo que le prometió al más alto que no bebería de más, sino tendría que jugar con su novio al aire libre, lo que le apenaba, aunque aún así aceptó aquella condición. Antes de que llegaran los amigos de Ash, la hermana de este llega con las compras para preparar la comida. La rubia le reclamó a su hermano de que no la visitara y saludó animosamente a su cuñado, pero debido a que ambos hermanos son tan extrovertidos y abiertos, él se siente algo cohibido y fuera de lugar. Sin embargo, cree que quizás solo son los nervios y solo espera dar una buena impresión a los amigos de su novio, no queriendo parecer aburrido por no reaccionar o entender los chistes que suelen hacer Ash y su hermana. Cuando dejan que Natalie se encargue de la comida, ambos van a una habitación para hablar en privado, puesto que Ash sigue preocupado por la salud del recesivo, aunque este lo calma diciendo que no ha empeorado. A pesar de ello, el castaño dice que puede descansar si se siente mal, solo que Carlisle no quiere ser grosero con los amigos de su novio y se niega a dejarlos solos. Ash, entre coqueteos, intenta despreocuparlo por ello y le advierte que no sonría lindamente a los demás, así que practican cómo debería sonreír. Pero para el más alto es inevitable besarlo hasta dejarle una marca en el cuello, lo que deja nervioso al recesivo por si los amigos del otro lo notan. Más tarde, los amigos de Ash llegan y saludan animadamente a Carlisle, quien pronto es interrumpido por su amigo Aiden, quien llega con un regalo barato a su parecer, pero que realmente para los demás es algo caro, dejando sorprendidos a los amigos del dominante. Una vez todos entran y se sientan en la mesa, empieza el interrogatorio de cómo se conocieron ambos alfas, pidiéndole al recesivo que les cuente su versión. Carlisle es algo tímido al contarlo, pero es breve. Dice que se vieron en vísperas de Año Nuevo en el Times Square y se besaron, solo que por cómo lo dijo el pelinegro, Ash se enternece y besa su mejilla, dejando en shock a todos por lo posesivo que se ve el dominante con el otro alfa, más porque notaron la marca en su cuello, lo que hace que Carlisle se sonroje y cohiba. Cuando uno de los amigos de Ash menciona que Hazel estuvo hace poco en Londres, Natalie interrumpe a todos diciendo que la comida está lista, y esto deja pensativo al pelinegro, quien se pregunta si ese tal Hazel fue la primera pareja que Ash presentó a sus amigos. Como el castaño se retiró por un momento de la mesa, Carlisle sale del comedor para buscarlo, pero desde el pasillo logra escuchar cómo su novio le pide a su amigo que no mencione de nuevo a su ex, porque no quiere que el recesivo se preocupe. Debido a esa conversación, Carlisle se siente decepcionado de no ser lo suficientemente importante para su novio como para que le haya contado sobre su ex, pues parecía haber sido una relación especial, porque escucha cómo todos pensaron que se casarían luego de graduarse. Al volver el recesivo a la mesa, se excusa con que salió para atender una llamada, pero su mejor amigo le lanza una mirada, sospechando de que no se encuentra muy bien. Carlisle vuelve a hundirse en sus pensamientos, notando que Ash nunca le mencionó nada del matrimonio, a pesar de que ya vivían un tiempo juntos y hasta compraron una casa. Esto le hace dudar de si realmente Ash lo ama tanto como dice, o por ser alfa, es que actúa distinto con él. Cuando el dominante llega a la mesa con una sonrisa, Carlisle no puede ocultar su tristeza y sonríe falsamente para liderar el brindis, lo que deja un sabor amargo en la boca del dominante, quien no entiende la actitud tan reacia del otro, pues lo conoce tan bien que sabe cuando le pasaba algo malo. Más al rato, tanto Aiden como Carlisle están en la terraza platicando a solas, y el rubio sabe que algo le pasa a su amigo, pero el pelinegro no le confiesa nada, solo que sí acepta un cigarro. Justo en ese momento aparece Ash detrás de ellos y se sorprende de que su novio fuera fumador, pues no conocía ese aspecto de él. Aiden lo confronta con sarcasmo, dando a entender que él lo conoce más que su novio, pero debido a que Carlisle le dice que pare, este decide retirarse y dejar a la pareja a solas. Ash, al verlo tan cabizbajo, le pregunta si hay algo que tiene que decirle, solo que el más bajo se guarda todas sus inseguridades y se mantiene en silencio, lo que hiere al dominante, y trata de mantener la calma y sonreírle para no presionarlo más, pidiéndole que entren juntos para volver a la fiesta. Al día siguiente, Carlisle se levanta temprano para organizar el itinerario del día, pues quiere que los amigos de Ash la pasen bien y deja que el dominante descanse un rato más, pues la noche anterior bebió de más,
Mientras está por los pasillos, escucha la conversación de dos de los amigos de Ash, quienes hablan sobre que uno de ellos le pasó el nuevo número del castaño a Hazel y que incluso había rumores de que la expareja se marcaron mutuamente, diciendo que su vínculo era único. Esas palabras dejan destrozado a Carlisle y sus inseguridades aumentan, ya que como alfa nunca podría marcar ni ser marcado por su novio. El recesivo se adentra a una habitación para calmarse, preguntándose por qué Ash no le contó de esa relación si era tan especial, aunque no tiene el suficiente valor para preguntarle sobre ese asunto hasta que escucha cómo su novio lo llama desde afuera, y antes de que Ash abriera la puerta, él se lanza a empujarla para que el otro no entre, dejando sorprendido al más alto. No obstante, Carlisle termina abriéndole la puerta, y por más que su novio le pregunta si pasó algo, este se niega a decirle por qué está así, e incluso evade su toque, sorprendiendo con esto a Ash, que no entiende nada y se pone nervioso por lo distante que está el otro. Carlisle no aguanta más, y entre lágrimas le confiesa que sabe sobre Hazel y la relación especial que tenían, pero que se siente decepcionado de haber escuchado de él por boca de otros que por la suya. Ash se acerca a él e intenta explicarle sobre su ex, solo que el más bajo lo empuja y dice que prefiere hablarlo luego. Por ahora no quiere verlo. A pesar de que el dominante se siente triste y lastimado, decide dejarlo a solas para que se calme y se disculpa por ponerlo así. Luego de que el recesivo tomara una siesta, su mente está más clara y decide confrontar a su novio para aclarar las cosas, pero cuando sale de la habitación se da cuenta de que no hay nadie en casa y encuentra una nota de Ash, donde le indica que fue a trabajar y luego hablarían. Sin embargo, Carlisle está ansioso por hablar, así que va a la empresa de su novio y sube a su oficina. Solo que cuando las puertas del ascensor se abren en el piso correspondiente, el recesivo se sorprende al ver a lo lejos cómo el pelinegro está platicando con un lindo Omega, y en ese instante comprende quién es Hazel. No tarda en cerrar las puertas del ascensor y bajar, se lamenta por todos sus defectos, no puede calmar el root de su alfa, no puede ser marcado y no está a la par con la belleza de un Omega. A pesar de todo, él no quiere dejar a Ash, quiere casarse y lo ama demasiado como para rendirse fácilmente, así que luego de salir del ascensor, decide volver a subir, pero ve como el ascensor está bajando de nuevo y se encuentra cara a cara con su alfa, quien se encuentra molesto porque se fuera sin hablar y malinterpretando todo. Ash lo toma de los hombros para presentarlo al Omega, Hazel, quien estaba detrás de él y le deja en claro a su ex que Carlisle es la persona que ama y que lo que tuvieron se quedó en el pasado. Hazel intenta excusarse por contactarlo de nuevo, pero Ash es firme en establecer los límites y hace que el Omega confiese delante del recesivo que nunca hablaron del matrimonio o marcarse, e ignora que Hazel reclame de que el otro alfa pueda complacerlo. El más alto está harto del descaro de su ex y lo expone al decir que no tenía razón para buscarlo luego de abandonarlo e irse a Estados Unidos, que lo suyo hace mucho terminó y que sus amigos no saben la razón por la que terminaron, así que no debería insistir en conquistarlo porque él ya tiene a alguien a quien ama. Hazel entre lágrimas se disculpa y se va, dejando a solas a los alfas, quienes aclaran las cosas, y por más que Ash esté molesto con el otro por sobrepensar las cosas, termina extendiendo sus brazos para que lo abrace. Así comparten un abrazo y se consuelan por su primera discusión, dándose un beso antes de volver a casa. Una vez en casa, ambos alfas continuaron con su charla y Ash le aclaró al contrario que no veía a Hazel desde aquel beso en el Times Square. Además que aquel Omega le había puesto los cuernos y no había razón para interesarse en él. Esto alivió un poco al recesivo, quien dijo que su mayor inseguridad era sobre la marca, pues era algo imposible para ellos. Ash fue paciente y dulce al decirle que lo suyo era diferente a lo de los Omegas y Alfas, puesto que no estaban dominados por las feromonas y que para él era el destino que estuvieran juntos, puesto que luego de su primer beso solo estuvo saliendo con alfas, pensando que en algún momento se encontraría con él y así pasó. Con las manos sosteniéndose se declararon una vez más su amor antes de compartir un dulce beso. Luego de una noche apasionada, Carlisle despertó primero y admiró a su amado dormir mientras pensaba en qué quería hacer totalmente suyo, al contrario. Por ello quería casarse. Cuando Ash despertó, notó como el recesivo veía su mano, y no solo en esa ocasión, sino que en los últimos días también, además de que actuaba raro, así que decidió acorralarlo y lo invitó a salir. Una vez se encontraron,
Ash lo abrazó con dulzura, pero sus siguientes palabras avergonzaron al más bajo, pues le estaba dando dos opciones: hacerlo en un lugar público o recibir otro tipo de castigo, ya que había roto su promesa de no beber demasiado. Así el dominante no demoró en jalarlo de la mano para ingresar al lugar donde comprarían juguetes para su castigo, lo que dejó perturbado al más bajo, puesto que pensó que no era para nada educado estar ahí y que toda su familia se sorprendería si lo viera allí. Sin embargo, no pudo pensar mucho más porque Ash lo presionó a que eligiera juguetes o si no lo harían en un lugar público, y por el pánico, Carlyle rápidamente señaló algunos juguetes y no tardaron en comprarlos. Por más que el recesivo buscara no recibir castigo, el castaño le pidió que entonces le dijera si había algo que él necesitara saber, pero obviamente no iba a pedirle la mano en una tienda como esa, y se rindió, aceptando su inevitable castigo. Al llegar a casa, Carlyle se dedica a beber para hacer que el tiempo pase, pero Ash es paciente con él y espera a que se emborrache para indagar más sobre aquello que le oculta mientras se abalanza sobre él para empezar a tocarlo y besarlo, pero debido al estado en que se encuentra el recesivo, para él es demasiado y trata de que pare. El dominante acepta parar si con ello le dice qué es lo que tiene que decirle, solo que Carlyle sigue sin ceder, y así terminan llegando a la habitación. Luego de que el recesivo tomara una ducha y pensara que su castigo terminó, Ash le aclara que apenas va comenzando y decide hacer un juego de dominación, pero dejándole en claro que si quiere parar, que se lo diga y él lo hará, pues no quiere obligarlo a nada. Para Carlyle aquello es nuevo y tímidamente acepta hacerlo así, siguiendo las instrucciones del más alto, y aunque se encuentra confundido y sorprendido por todas las nuevas sensaciones, se deja llevar por estas y deja que su novio utilice aquello que compraron en él. Recibe los golpes en su retaguardia hasta que luego de acabar y estar agotado, cuestiona cuándo acabará el castigo, quedando en shock cuando Ash le dice que será una vez le confiese lo que le oculta. Para él es inaceptable decirle que se casen estando en ese estado, y decide soportar que siga con el castigo, aunque pronto se arrepiente y pide que pare porque está en su límite. El dominante lo presiona más y Carlyle, entre lágrimas y totalmente frustrado y humillado por la situación, termina pidiéndole que se case con él. Confiesa avergonzado que lo hace todo mal y, una vez Ash nota el gran error que cometió, le quita todos los juguetes para poder tomarlo en sus brazos y cuestionarle con dulzura si realmente era aquello lo que tanto le ocultaba. Un poco más calmado, el recesivo admite que quería saber si el dominante quería casarse con él, lo que provoca una gran sonrisa en el rostro de este y lo abraza con felicidad. Así ambos aclaran el malentendido y comparten un dulce beso. Ash se lamenta haberlo presionado a que se lo dijera así, puesto que Carlyle quería hacerlo de una manera romántica, pero al recesivo no le importa mucho ahora, ya que ahora está concentrado en dejarse llevar por el deseo que siente por su amado, continuando de esta manera su noche de pasión. Al día siguiente, el pelinegro se despierta sin su novio a su lado, pero pronto este llega con el desayuno y se sienta en la cama mientras le desea un feliz cumpleaños, lo que sorprende un poco al contrario, pues no creyó que Ash recordara esa fecha. Este le avisa que esa noche se reunirán con sus cercanos y cortarán el pastel, además de que agradece que la madre de Carlyle lo tuviera, porque lo amaba demasiado. Así toma sus manos y las besa con devoción, en tanto le dice que también le dará un regalo sorpresa más tarde. El más alto no tarda en empezar a darle de comer como si fuera un niño, y lo sigue mimando, puesto que es su día y lo hará especial. Más tarde, Ash lo lleva en auto a una galería, que al parecer está cerrada en días feriados como ese, lo que sorprende al recesivo, pero no cuestiona nada. A lo lejos puede ver a una pareja de ancianos y espera que su amado y él puedan llegar a esa edad y seguir enamorados, pues realmente ama al pelinegro. Una vez llegan a la galería, esta está cerrada y Carlyle se sorprende una vez más cuando ve que su novio tiene la llave del lugar y ambos terminan entrando a aquel edificio que, al parecer, ha sido especialmente reservado para ellos. Al subir unas escaleras, Carlyle queda en shock al ver que todo el techo está lleno de rosas y junto con la iluminación hacen que el ambiente sea romántico e íntimo. Ambos caminan para admirar los cuadros, dejando ver que estos son sobre el recesivo estando en todos los lugares en donde tuvieron momentos especiales, finalizando en un cuadro donde ambos están abrazados en un campo de lavandas, bajo la luz de la luna,
y con fuegos artificiales de fondo. Carlyle se conmueve al borde de las lágrimas y se gira para poder ver a su amado, solo que este ya se encuentra arrodillado delante de él y con una caja de anillo abierta, pidiéndole que se casara con él con una brillante sonrisa en sus labios. El pelinegro se queda sorprendido, pues no era algo que se esperara, y se agacha para acariciar con dulzura las mejillas de su amado, aceptando casarse con este. El más alto besa su delicada mano antes de deslizar el anillo en uno de sus dedos. En ese momento Carlyle admira el anillo en su mano antes de ser interrumpido por Ash, quien declara que aquel cuadro se llama Viaje hacia la eternidad y es el que ambos comenzarán a tomar. Comparten un beso lleno de amor y el dominante le pregunta si lo acompañará, a lo que el más bajo dice que así será mientras se ven a los ojos, ambos llorando de felicidad porque saben que se aman y respetan mutuamente. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Alexandra, Juanito, Jackie Perú, Francisca Rojas Farfán, Lu Brito, Ana Carolina Carol, Sky Moonlight, Cameno 123, Merrit Historias, Catherine Trujillo, Army Forever, Benja 2012X, Juliana Torres, Bunny 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Juanca, Esperanza Solorzano Burillo, Pistacho, Miri 84, Norma Sánchez, Marely Bolaños, María Chipat, Nando S. Vita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.